La historia que se va a contar comienza con la destrucción de los trabajos de un científico, pero conduce a un descubrimiento que podría cambiar la visión de la realidad. El físico termal soviético, Viktor Vejnik, doctor en física, se enfrentó a la destrucción de su trabajo sobre los misteriosos niveles del universo. Sin embargo, este era solo el punto de partida de su viaje para replantearse los fundamentos de la existencia. La teoría que desarrolló provocó una tormenta de emociones y le hizo cuestionarse sus propias creencias. Como ateo convencido, rechazaba la idea de un creador y se burlaba de los intentos de combinar el conocimiento científico con la espiritualidad. Pero un fatídico encuentro en el hospital cambió su visión de la vida y la muerte. El científico hizo un descubrimiento que le sacudió hasta la médula. Los mundos sutiles existen y están inextricablemente ligados a la conciencia humana. ¿Cómo llegó a la fe este materialista escéptico? ¿Y por qué su teoría suscitó tanto temor que incluso en la Unión Soviética se intentó olvidarla? En 1977, durante un seminario en el Departamento de Microbiología de la Universidad Médica de Ivanovo, a Viktor Vejnik le hicieron una pregunta directa. ¿Es cierto que los libros con su teoría de los mundos sutiles fueron quemados en la hoguera? La respuesta del científico fue afirmativa. Sí, es cierto. Todos mis libros sobre los mundos sutiles fueron destruidos por orden del 19 de septiembre de 1969 del presidente del Consejo de Ministros de Prensa de la RSSB. Mi libro Termodinámica fue retirado de bibliotecas y puntos de venta y luego quemado. Uno de los colegas del autor, criticando su trabajo, dijo que había que celebrar el progreso poniendo a los libros por encima de sus creadores. En respuesta, el autor citó las últimas palabras de Giordano Bruno, subrayando que la quema no era una refutación. Aquel día, el Departamento de Microbiología se convirtió en un lugar de atracción para todos aquellos deseosos de conocer de primera mano la teoría de los mundos sutiles presentada por Viktor Vejnik. En esta presentación, el científico expuso la esencia de su teoría. En aquella época, Viktor Vejnik no era una persona religiosa, pues estaba convencido de la ausencia de un creador de los mundos sutiles. Trataba con ironía los intentos de convencerle de lo contrario. Sin embargo, años más tarde, el científico volvió a la fe y descubrió que su teoría no contradecía las ideas religiosas sobre el mundo sutil. No voy a apartarme de la ciencia materialista en mis creencias, declaró. Trasladémonos al auditorio, donde se celebró el mismísimo seminario de Viktor Vejnik. Comenzó con el discurso introductorio del científico. Me han dicho que aquí se han reunido aficionados a los fenómenos misteriosos. Creo que no se sentirán decepcionados, porque en mi razonamiento pretendo atenerme a los principios de la ciencia materialista. Con esta intrigante introducción, Viktor Vejnik comenzó su relato sobre cómo, según su teoría del mundo sutil, el universo se nos aparece en forma de una estructura de múltiples capas. La humanidad habita en el macrocosmos, la realidad tangible tejida a partir del tiempo y el espacio, que el científico denominó cronométrica. En las profundidades del macrocosmos se encuentra el microcosmos, donde reinan los electrones, los átomos y las moléculas, que son la base de todas las cosas. Más adentro se extienden los mundos submicrónicos, el picomundo, el femtimundo y el atomundo. Según el investigador, en estas esferas sutiles de la existencia, no solo existen entidades extracromosómicas, sino también aquellas que residen fuera del tiempo y el espacio. Para las personas cuya existencia está inextricablemente ligada al paso del tiempo y al espacio tridimensional, resulta extremadamente difícil comprender la naturaleza de estos fenómenos. No es fácil imaginar objetos que existen simultáneamente en tres tiempos, pero es aún más difícil imaginar algo presente en todas partes, y en todas partes, como si estuviera untado por todo nuestro mundo. Sin embargo, como señaló Viktor Vejnik, observando atentamente a su público, a través de sus gafas, cada uno de nosotros, cuando entramos en contacto con objetos pertenecientes a mundos sutiles diferentes, sentimos su presencia en casi todos los puntos de nuestro espacio. El investigador subrayó que todos los universos mencionados no solo coexisten, sino que también se influyen mutuamente. Como prueba de esta relación,
Víctor puso el ejemplo de la conciencia humana. Según el científico, funciona no en el marco de las leyes del tiempo y el espacio a las que estamos acostumbrados, sino según las leyes de otras dimensiones, donde estas restricciones ya no se aplican. Por eso, según el investigador, nuestra conciencia es capaz de lo que llamamos fenómenos fenoménicos. Por ejemplo, puede captar los pensamientos de otras personas o influir en objetos físicos y biológicos, haciendo que los objetos se muevan o realizando diagnósticos a distancia. Viktor Vejnick expresó su confianza en que cada persona tiene un potencial oculto para manifestar estas asombrosas capacidades. Otra manifestación del mundo sutil, según el científico, es el poltergeist, que puede adoptar diversas formas. A menudo su actividad se manifiesta en las viviendas o cerca de ellas en forma de ruidos inexplicables, objetos en movimiento o su caída sin motivo aparente. Es casi imposible enumerar todas las posibles manifestaciones del poltergeist. Sin embargo, es importante señalar que no interactúa con todas las personas, sino principalmente con aquellas que están interesadas en entrar en contacto con el otro mundo. Viktor Vejnick expresó la opinión de que su innovadora teoría puede arrojar luz sobre el misterio de los ovnis y fenómenos relacionados. El científico está convencido de que estos misteriosos objetos operan con fenómenos crónicos, hasta ahora desconocidos para la humanidad, que proceden de mundos sutiles e invisibles. Vejnick descubrió que en los lugares que han visitado estas entidades del mundo sutil, permanecen campos cronales peculiares. La permanencia prolongada en tales zonas puede suponer un grave peligro para la salud humana, hasta el desenlace letal. El autor se ha encontrado personalmente con tales consecuencias muchas veces, como demuestran sus observaciones. A primera vista, se podría suponer que se trata de civilizaciones extraterrestres muy desarrolladas, que utilizan tecnologías avanzadas, como motores cronales y sistemas de propulsión. Sin embargo, entre los fenómenos anómalos, hay algunos que nos hacen pensar en escenarios más oscuros. Quizá la versión de un origen extraterrestre no sea más que un elaborado disfraz, una especie de cebo. El verdadero propósito de estos fenómenos puede ser seducir a la humanidad, atraerla en pos del progreso científico y tecnológico, mientras se esconde detrás algo más siniestro. En 1977, cuando Viktor Vejnick presentaba su teoría innovadora, uno de sus oyentes le hizo una pregunta sobre el lugar que ocupaba el creador en su concepción del universo. Se preguntaban si el creador de todas las cosas tenía algún papel en él. Entonces el científico rechazó categóricamente esta idea. En aquel periodo de su actividad científica, estaba firmemente convencido de que los mundos sutiles existían desde siempre y no tenían creador. Sin embargo, pasaron 15 años, y las circunstancias obligaron a Viktor Vejnick a replantearse sus opiniones establecidas. En 1992, por motivos de salud, se vio obligado a someterse a un examen en un hospital. Su compañero de sala era un anciano sacerdote. A pesar de su grave enfermedad, cáncer de pulmón, y su debilidad física, era amable y simpático. El sacerdote escuchaba pacientemente los discursos de Vejnick, que parecían llenos de sabiduría. A su vez, el anciano compartía historias de su difícil vida. Hablaba de Dios, del enfrentamiento entre las fuerzas de la oscuridad y de la luz, que libran una lucha sin cuartel por el alma de las personas. De repente, Vejnick se dio cuenta de que todo aquello le resultaba sorprendentemente familiar. De pronto se dio cuenta de que estaba hablando de los mismos objetos del mundo sutil que había estado estudiando en sus investigaciones. No mucho antes, el científico había completado una serie de experimentos para determinar la carga de estos objetos, que, según resultó, podía ser positiva o negativa. Fue el anciano sacerdote quien ayudó a Vejnick a ver la verdad bajo una nueva luz. Al consultar accidentalmente la Biblia, Viktor Vejnick se sorprendió al encontrar en ella una enumeración de objetos familiares. Al mismo tiempo, el anciano le aconsejó insistentemente que se sometiera al rito del bautismo en el templo, que se arrepintiera de sus pecados, asegurándole que así la enfermedad remitiría. Para entonces,
Ya se había completado el examen médico, y los doctores expresaron serias preocupaciones por su salud. Viktor Beinik recordaba este episodio de su vida. El científico decidió seguir el consejo. Cuando entró en la iglesia por primera vez, se mareó de repente. Viktor Beinik perdió el conocimiento, cayó al suelo y se golpeó fuertemente la nuca. El impacto fue tan fuerte que necesitó asistencia médica urgente. Después de este incidente, nunca volvió a ir a la iglesia sin compañía. Y, extrañamente, la enfermedad empezó a remitir poco a poco. Desapareció la debilidad habitual y sintió el retorno de la vitalidad, como señaló el propio Viktor Beinik. Ese mismo año, Viktor Beinik fue bautizado. Tenía 73 años, y el sacerdote que conoció en el hospital se convirtió en su consejero espiritual. Viktor Beinik dijo: «Fue este anciano quien me abrió los ojos a la verdad». Profundizó en las escrituras y se sorprendió al comprobar que los fundamentos de su teoría coincidían con lo que había en esos libros. Se preguntó si no habría recibido todos sus conocimientos de lo alto, y si no sería por eso por lo que todas las fuerzas de la ciencia ortodoxa se habían vuelto contra él. Se ha establecido teórica y experimentalmente que en la naturaleza existen delgados femtomirs pico y superfinos. En los textos bíblicos se puede encontrar una división de las entidades en dos tipos distintos: las almas, que son entidades del primer tipo, y los espíritus, que pertenecen al segundo tipo. La Sagrada Escritura también afirma la existencia de dos categorías polares de espíritus, que difieren en sus cualidades morales y en la naturaleza de su interacción con la humanidad: espíritus del bien y espíritus del mal. Esta tesis ha despertado el verdadero interés de Viktor Beinik, cuyas recientes investigaciones científicas le han llevado a un sorprendente descubrimiento. El mundo que nos rodea está habitado por espíritus del bien y del mal. Numerosas observaciones, experimentos y mediciones de diversos signos indirectos han confirmado de forma convincente no solo la existencia misma de estas entidades, sino también las pronunciadas diferencias de su comportamiento. Los resultados de las investigaciones han demostrado que todo lo que está relacionado con los espíritus del bien, ya sean sus imágenes, rastros de presencia o manifestaciones de interacción, irradia un campo cronal positivo. Al mismo tiempo, todo lo que está asociado con espíritus malignos se caracteriza por un campo cronal negativo. Ejemplos de objetos que irradian energía positiva son los iconos, los objetos consagrados y los templos, mientras que los poltergeist y los objetos voladores no identificados muestran una radiación negativa. Además, en determinadas circunstancias, una persona puede entrar en contacto directo con estas entidades mientras aún vive, lo que sirve como prueba directa de la existencia del mundo sutil. Se cree que los santos tienen la capacidad de comunicarse con los espíritus del bien, mientras que los clarividentes pueden interactuar con los espíritus del mal. Viktor Beinik llegó a esta conclusión tras muchos años de investigación, poco antes de su trágica muerte. Imagine un universo en el que el paso del tiempo ha perdido su poder, en el que rostros familiares aparecen ante usted en eterna juventud, como descendidos de las páginas de revistas de papel satinado. Arthur Ford, un hombre cuyos ojos se abrieron a secretos ocultos a los ojos del hombre común, realizó un audaz viaje al otro mundo, donde se dio cuenta de verdades que cambiaron para siempre su percepción de la vida y la muerte. ¿Qué vio Ford en este misterioso reino? ¿Por qué sus habitantes no están sujetos al inexorable proceso del envejecimiento? ¿Y qué relación guarda esto con la esencia misma de nuestra existencia? En esta narración, levantaremos el velo sobre las revelaciones de uno de los médiums más célebres del siglo pasado. Todos los que venimos a la existencia estamos destinados a dejar este mundo tarde o temprano. Pero antes de que llegue ese momento, debemos pasar la prueba del envejecimiento. Soy claramente consciente de que esta etapa de mi vida se acerca inexorablemente a su fin. Por supuesto, no me entusiasma la perspectiva de convertirme en un anciano frágil y una carga para los demás. Pero, ¿estoy preparado para afrontar la muerte? Puedo decir con certeza que ya viví algo parecido una vez.
y esa experiencia dejó una huella indeleble en mi alma, llenándola de experiencias vívidas y emocionantes. Así recordaba uno de los episodios de su vida, el famoso clarividente Arthur Ford, cuya capacidad única le permitía dialogar con los habitantes del más allá, abriendo el velo sobre los misterios que yacen más allá de nuestra comprensión. Arthur Ford, conocido por sus extraordinarios poderes de clarividencia, atravesó periodos difíciles en su vida, empañados por peligrosas enfermedades, como él mismo relató en repetidas ocasiones. Uno de esos ataques supuso un punto de inflexión en su vida, ya que le permitió ver más allá del límite de la existencia terrenal. Según Ford, durante la muerte clínica, abandonó su cuerpo físico y tuvo la oportunidad de ver cómo es la vida después de la muerte. Tras volver a la vida gracias a los esfuerzos de los médicos, Ford admitió que ya no veía motivos para temer a la muerte, pues no era nada terrible en comparación con su calvario terrenal. El clarividente afirmó que ahora lo sabía con certeza. Después de la muerte, no nos espera la nada, sino una transición a un estado diferente en el que se producen cambios significativos, principalmente en lo que se refiere al aspecto y al estado general del difunto. Durante muchos años, Arthur Ford padeció problemas cardíacos que, según admitió él mismo, estaban causados por adicciones imprudentes. Fueron estos problemas los que provocaron el estado crítico en el que se encontraba. Aquel fatídico día, los familiares de Ford fueron convocados al hospital, donde los médicos les dieron un pronóstico desalentador. Lo más probable era que su ser querido no sobreviviera a la noche que le esperaba. Sin embargo, las predicciones de los médicos solo se cumplieron parcialmente. Arthur Ford experimentó la muerte clínica, pero consiguió volver a la vida. Cuando recobró el conocimiento, declaró que había viajado al otro lado. Tras este insólito viaje, afirmó, sus ideas sobre la vida después de la muerte, antes basadas en la fe y en habilidades fenomenales, se convirtieron en conocimiento. Al borde de la muerte, Arthur Ford no se sintió atenazado por el miedo, sino más bien por una curiosidad insaciable sobre lo que le esperaba más allá. Pronto se dio cuenta de que flotaba ingrávido en el aire por encima de su cuerpo físico, que descansaba serenamente sobre la cama. Ahora, liberado de los grilletes de la carne, Arthur Ford no sentía ni una fatiga debilitante, ni un dolor atroz. Entonces me encontré en un vacío sin límites, donde el tiempo perdió su significado. Me deslizaba por el vacío sin el menor esfuerzo. No tenía sentido de mi cuerpo, pero conservaba plena conciencia de mi personalidad. Así describió Arthur Ford sus experiencias extracorpóreas durante una sesión de hipnosis regresiva. De repente, se vio rodeado por un pintoresco valle enmarcado por majestuosos picos montañosos. La gente empezó a acercarse a él, por todas partes. Los reconoció a todos. Eran los que habían dejado este mundo. De algunos de ellos, Ford no se acordaba desde hacía años. Los reconoció a todos. Eran personas que habían dejado este mundo. Reconocía a los que llegaban por una especie de instinto interior, ya que no era fácil hacerlo por la apariencia exterior. Sus edades habían cambiado. Los que habían fallecido a una edad avanzada me parecían jóvenes, y los que habían fallecido siendo niños se convertían en adultos. Subraya Arthur Ford. Tras este conmovedor encuentro con los difuntos, Ford, contra su voluntad, fue devuelto a la existencia terrenal. A su regreso, el vidente se esforzó por explicar por qué, en el inframundo, la envoltura física se transforma, continuando su existencia en el llamado cuerpo beta, que de hecho es nuestra verdadera esencia, nuestra personalidad. Posteriormente, Arthur Ford, después de haber hecho su transición final al otro mundo, pudo confirmar este concepto. En su obra, La vida después de la muerte, subrayó: nos cuesta aceptar la realidad del cuerpo beta debido a la creencia errónea de que los 5 sentidos son nuestra única puerta de acceso al conocimiento. Sin embargo, nuestras posibilidades son mucho más amplias. Tenemos una personalidad, y en la existencia terrenal solo percibimos su manifestación física, mientras que la propia personalidad permanece invisible. Nuestra conciencia ya está encerrada ahora en este mismo cuerpo beta,
en el que continuará su existencia después de la muerte. La cognición del individuo y del mundo que nos rodea no se realiza únicamente a través de los 5 sentidos, sino también a través de los poderes más sutiles de la conciencia inherentes al cuerpo beta. Arthur Ford dejó el mundo terrenal en enero de 1071, a la edad de 73 años. En la primavera de 1985, la noticia de su existencia póstuma llegó a la Tierra a través de varios médiums dotados del don de la clarividencia, confirmando aún más sus palabras. Durante la conversación, Arthur Ford abordó la cuestión de lo que le espera al hombre más allá del umbral de la muerte. Subrayó que la respuesta a esta pregunta puede variar en función de la experiencia y las creencias personales. Compartiendo su propia experiencia, Ford dijo que tras liberarse de los grilletes del cuerpo físico y hacer la transición al otro mundo, se reunió con sus padres, que habían fallecido. Entonces se encontró en una habitación donde se desplegaba ante él, como en una película, un panorama de su vida. Revivió los momentos de su capacidad única para comunicarse con los muertos, y también recordó por qué, al final de su viaje terrenal, este don se había convertido en una carga, una fuente de fatiga e incluso de miedo. Al final de este proceso de reconsideración, Ford se encontró en un pintoresco lago del bosque. Allí se le informó de la oportunidad de descansar y adaptarse a su nuevo estado, a un cuerpo que parecía bastante real. Eligió visualizarse como un hombre de 45 años, observando que en el mundo que ahora habitaba, no había lugar para el envejecimiento. Ford expresó su intención de permanecer a esa edad para siempre, citando la opinión de otros investigadores espirituales, que también confirman la ausencia de envejecimiento en el más allá. Un ejemplo es una cita de las cartas del investigador Edward Riddell, donde comparte sus revelaciones. Incluso las mentes más iluminadas del planeta Tierra apenas tienen idea de la naturaleza de la sustancia que forma los mundos visible e invisible. Yo mismo estaba en la ignorancia hasta que conocí a mis seres queridos en Nadi. Se me aparecieron en una forma distinta de la que yo recordaba. Más tarde supe que cada habitante de este mundo es libre de elegir la edad que le resulte más agradable. Pronto lo experimenté yo mismo, cuando los signos de mi senilidad desaparecieron por completo. Arthur Ford, desarrollando esta idea, subrayó que en el mundo espiritual, el cuerpo físico carece de estructura celular y, por tanto, de procesos de envejecimiento. En su obra Sabiduría Angélica, sobre la conducción divina señala: tuve conversaciones con los que vivieron mucho antes del diluvio, con los que vivieron en épocas posteriores, y todos aparecieron ante mí, bajo la apariencia de personas de mediana edad, y dijeron que no sabían lo que era la muerte. Todos los justos, cuando entran en el cielo, vuelven a la juventud de su vida terrenal, y permanecen en ella para siempre, incluso aquellos que han alcanzado la vejez y la decrepitud en la vida terrenal, florecen en edad y belleza. Arthur Ford, tanto en sus conversaciones con las almas de los difuntos, como en su propia experiencia terrenal, encontró la confirmación de que en la dimensión espiritual, los conceptos de tiempo y envejecimiento pierden su relevancia. Todos los testimonios coinciden en una cosa: las dolencias corporales y los cambios de edad no acompañan al alma en el momento de la transición al otro mundo, donde recupera su juventud y vitalidad. Tras la muerte, la persona es recibida por sus seres queridos, que apoyan su renacimiento para una nueva vida. Estos encuentros con los familiares revelan otro detalle notable. Aunque los difuntos siguen siendo reconocibles, su aspecto suele corresponder al periodo en que floreció su vida. Por ejemplo, una abuela puede encontrarse con su nieto sin que su rostro esté desfigurado por la enfermedad, como ocurrió durante sus últimos años en la Tierra. El alma aparece en la forma que refleja con mayor exactitud su esencia, como sostenía el investigador Arthur Ford, que hacía hincapié en la transformación del individuo tras la muerte.